Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy vamos a romper un poco el formato de nuestro programa con Salvador y vamos a charlar más en tono personal. Generalmente tomamos temas, Salvador, los analizamos, exponemos razones, buscamos causas, damos ejemplos, pero hoy queremos hablar más en tono de una búsqueda personal respecto a la temática. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias. Va a ser un reportaje entonces de lo que vas a hacer. Algo parecido. ¿Por qué te lo quiero plantear de la siguiente manera? Tú escribiste un libro que se titula Las estaciones de la alegría, que tiene poco tiempo de publicación y lo estamos poniendo a disposición también de todos quienes están escuchando este programa, publicado por la Sociedad Bíblica Argentina como editorial. Y en el epílogo del libro, tú haces una declaración que me pareció bien interesante, pero a su vez enigmática porque lo dejabas como al pasar allí y decías que tú sos como un sobreviviente de la década de los 60 que ha pasado una serie de tempestades y luchas, tanto en el campo ideológico, del conocimiento, de la realidad social que te tocó vivir y has llegado hasta hoy, hasta el siglo XXI. ¿Por qué te definías de esa manera, Salvador? ¿Por qué te presentabas como una especie de sobreviviente de la década del 60? Bueno, vos sabés que yo soy argentino y en la década del 60 hubo una gran ebullición, década del 60 y el 70, una gran ebullición en el mundo, no solamente en Argentina, que se reflejó trágicamente en nuestro país. La década del 60 fue de gran ebullición intelectual y yo pertenecí a esa década. Y durante los últimos años de esa década, después del mayo del 68, del mayo francés, yo estuve en Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras. La Facultad de Filosofía y Letras es el lugar donde se gestó la guerrilla. Ajá. Quiere decir que muchos de los guerrilleros que fueron muy famosos, como Firmenich, Galimberti, estaban dentro de la facultad y yo los conocía su discurso. Yo estuve en la cátedra de Juan Carlos Portantiero, que fue uno de los ideólogos también, desde esa cátedra de sociología. Lo que quiere decir que estaba vinculado en mucho a lo que era el movimiento rebelde. Nunca pertenecía a ninguna de las facciones, pero estaba dentro de la caldera donde se estaban gestando todas esas cosas. Después empezó la guerrilla urbana y rural también a accionar, y después terminó con la llegada del gobierno militar de facto que, bueno, hizo desaparecer a tanta gente en la Argentina. Se calcula que hay 30.000 desaparecidos. Quiere decir que yo estuve en el ojo de la tormenta. Y todos los que estuvimos en el ojo de la tormenta, sobre todo los que habíamos estado en la década del 60 vinculados a la Facultad de Filosofía y Letras, y los que estábamos en los registros de la Facultad de Filosofía y Letras, éramos todos sospechosos, no interesa cuál fuera la acción que hubiéramos llevado a cabo, éramos todos sospechosos. Y durante muchos años, durante el gobierno militar, yo intenté sacar mi pasaporte para poder hacer algunos viajes en el país y no me lo dieron, ni a mí ni a mi esposa, habíamos sido los dos estudiantes en la facultad. Y tenemos que atribuirlo a eso, que no nos daban los pasaportes, ¿no? Y además, durante mucho tiempo, yo sé que mi teléfono estaba intervenido. Cuando yo llevaba a cabo mi trabajo ministerial, muchas veces, tenía gente de los servicios de inteligencia que estaban escuchando mis sermones y lo que yo decía. Y era un momento de irracionalidad total, ¿no es cierto?, donde cualquiera desaparecía por cualquier cosa. Así que los que hemos logrado llegar a la otra orilla somos realmente sobrevivientes, tenemos que decir que sobrevivientes. Esto no significa que yo haya tenido una militancia extremista, nunca la tuve, ¿no es cierto? Pero el entorno nos podía llevar a eso. Yo recuerdo algunas cosas interesantes de esa época. Por ejemplo, yo tengo una vasta biblioteca, una biblioteca muy grande, que la fui formando con el tiempo. En este momento mi biblioteca debe tener alrededor de 10.000 volúmenes. Pero en aquel momento yo tenía libros de todo tipo, libros marxistas también, porque había que estudiarlos. Y eran parte de los libros de texto. Formaban parte de los libros de texto, así que yo no saqué ninguno de esos libros de mi biblioteca.
Porque yo dije, bueno, pero yo soy transparente, la gente sabe cuál es mi ministerio, mi trabajo, yo ya hacía un ministerio pastoral, así que yo era transparente y no sabía que era una inocencia de mi parte, que muchos desaparecieron simplemente por portación de un libro. Lo único que tomaba cuidado, y yo guardo como una joya todavía eso, lo volví a releer en estos días, es una biografía del Che Guevara escrita por Hugo Gambini, que era muy interesante el análisis que él hacía de la personalidad, y a mí me interesaba leerlo, porque siempre tuve una curiosidad intelectual que traspasó cualquier barrera ideológica, ¿no? No leí solamente a los que pensaban como yo, sino también a muchos que no piensan como pienso yo, ¿no? Creo que es honestidad intelectual hacerlo. Entonces yo salía a la calle con ese libro, pero lo había forrado en negro, con un papel negro. Y era muy inocente todo eso, ¿no? Pero lo iba leyendo, como estaba forrado, creí que nadie se daba cuenta de lo que estaba leyendo, ¿no? Y lo guardo todavía con el forro negro y todo, porque creo que es un testimonio de lo que fue aquella época. Así que mi vida en ese momento tenía dos aspectos. Por un lado, la lucha por esta supervivencia, de la cual no me daba cuenta cuáles eran los peligros, y tengo que dar gracias a Dios que fui librado de todos ellos. Y por el otro lado también, la formación intelectual y la lucha intelectual que uno tiene, que son las luchas interiores de las que yo hablo en ese prólogo, ¿no? Siempre, cuando uno se está organizando en su pensamiento, tiene luchas y tiene tensiones, sobre todo si, además del racionalismo puro, uno cree, es decir, tiene fe. Pero esa fue una lucha muy interesante, es una lucha íntima, pero muy interesante, que dejó huellas hasta el día de hoy, ¿no? Tú también decís en ese libro que tuviste también que luchar con todo un entorno en el que era difícil mantener la fe porque se iba a términos casi fundamentalistas de parte de algunos, y tú elegiste más bien el término de ir y dialogar con esa cultura intelectual, a veces peligrosa, con todas sus aristas difíciles, pero no elegiste encerrarte, encasillarte, sino salir, enfrentar esas ideologías y charlar con ellas. Sí, yo tengo una teoría que la llevo siempre a la práctica y que la predico, y que a lo mejor puede caerle mal a alguno. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, criarse no en colegios confesionales, sino no confesionales. Yo me crié en una escuela laica, y hice que mis hijos se criaran también en una escuela laica. No confesionales, porque creo que hay que salir de la burbuja de donde todos pensamos lo mismo y me enseñan lo mismo y me forman sobre lo mismo. Entonces, eso provoca luchas. Claro. Creí siempre que si uno tiene fe, si uno cree, su fe tiene que tener tanta solidez como para acercarse a cualquier idea y salir fortalecido. Y si no resiste, entonces hay un problema en la fe. Entonces, yo nunca me quité la cabeza para entrar a la iglesia. Por allí hay una frase muy interesante que dice, no me acuerdo qué autor, que dice que se encontró con una persona que le comentó que los domingos, cuando iba a la iglesia, se desatornillaba la cabeza antes de entrar. Y yo creo que no debe ser así, que la fe no está reñida con la razón. Y por supuesto que el fundamentalismo no cree esto. El fundamentalismo es una forma del miedo. El fundamentalista tiene miedo. Tiene miedo de confrontarse, tiene miedo de hacer ese juego de ideas, de discutir con el otro. Y porque tiene miedo, entonces se encierra en su idea, se fanatiza en su idea y sataniza todo lo que no sea su pensamiento. Yo traté de evitar esa satanización del que no pienso como yo. Entonces siempre he dialogado con marxistas, con ateos, con agnósticos, con existencialistas, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso me ha enriquecido y de ninguna manera me ha quitado la fe. Lo que pasa es que cuando yo sentía realmente que yo no podía discutir o contradecir una idea, bueno, entonces hacía todo el ejercicio intelectual de estudio y de análisis como para saber qué se debía contestar a una persona que pensaba así, y cuáles eran sus razones y cuáles eran las razones de la fe cristiana, que es la que yo profeso. Lo que quiere decir que siempre fui un hombre de diálogo, y entre mis amigos, con los que comparto todavía hoy, tengo amigos que son agnósticos, otros que son ateos, algunos que son todavía existencialistas, trasnochados existencialistas, pero que lo siguen siendo, y conversamos y discutimos y hablamos, y creo que nos enriquecemos mutuamente, y muchos de ellos han abierto su corazón a la fe a través de estos diálogos. Quiero decir que nunca me encerré,
A mí me molestaron siempre los fundamentalistas, esos que creen y le quieren cortar la cabeza a todos los que no piensan como ellos, ¿no? Creo que es una forma miedosa, impropia de la fe. También estuve en contra de todos los que creen que la fe es negar la racionalidad, es el suicidio intelectual del hombre. No, la fe no es el suicidio intelectual, la fe es tener lucidez en el análisis racional también. Y entonces, en mí han convivido durante toda la vida la fe y la razón como parte de mi existencia. Soy un hombre racional, tal vez en muchos casos he tenido que luchar con la racionalidad, porque la racionalidad quiere ser invasiva, y también con la fe, porque a veces la fe quiere destruir la racionalidad. Y creo que una de las cosas que tiene la fe cristiana es que nos permite ser racionales y tener fe, tener fe y ser racionales, y no negar el mundo racional por eso. Así que eso es una larga lucha, sobre todo porque yo me crié en algunos ambientes que eran muy fundamentalistas y no tenía el sustento exterior que me ayudara en esa peregrinación intelectual que era tratar de responder y de compatibilizar entre razón y fe. Por eso tuve mucha lucha allí en la década del 60, sobre todo con los embates del existencialismo, y en las del 70 con el marxismo, ¿no es cierto? Hacemos una pausa en esta charla con Salvador, que nos está contando un poco acerca de sus luchas al formar su estructura de pensamiento, su idea de su cosmovisión, y cómo puso todos estos elementos sobre la mesa. Aquí volvemos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Salvador, hablábamos recién de todas estas cosas que fueron conformándote como persona, la realidad del mundo que te tocó vivir, la lucha con gente que estaba dentro de tus propias convicciones y gente que estaba fuera de tus convicciones, pero también en el libro de Las Estaciones de la Alegría mencionás que fue una lucha silenciosa de alguna manera, que te llevó de alguna manera a veces a las trincheras para buscar información porque no era el momento adecuado de salir a la superficie a enfrentar ciertos detalles. Claro, es lucha silenciosa porque todas las luchas intelectuales, ¿no?, se libran en el corazón y en la mente de la persona. Entonces no es una lucha que uno tiene contra individuos externos, sino a veces son luchas que uno tiene consigo mismo. Entonces, bueno, ahí había luchas importantes, interiores, que a veces uno no las podía expresar, ¿no es cierto? Porque cuando uno expresa ciertas cosas delante de algunas personas, estas personas no saben interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? La fe a veces abre dudas también. Es interesante que hasta Juan el Bautista, que declaró que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que lo declaró así, en los últimos momentos de su existencia, cuando está preso, manda a sus discípulos a preguntar a Jesús si era él o si iban a esperar a otro. Lo que quiere decir que la fe tiene también sus fluctuaciones. Hay personas que no creen que la fe es una fanatización que no tiene fluctuaciones. Hasta que la fe se lo solidifica, muchas veces tiene ese tipo de fluctuaciones internas. Y yo tuve que vivir eso y lo tuve que vivir silenciosamente. Por eso son las luchas de las que yo hablo, que son luchas silenciosas. Además, había en el entorno de la fe, es muy difícil encontrar interlocutores válidos para discutir ciertos temas. Yo podía discutir el existencialismo con mis amigos existencialistas, pero difícilmente encontrar a cristianos que hubieran profundizado en el existencialismo y con los cuales pudieran discutir en ese momento. Entonces discutía con mis amigos existencialistas,
Eso me obligaba a leer a Sartre permanentemente y a los demás existencialistas también, pero en general mi generación estuvo marcada por Jean-Paul Sartre, que lo veían como el existencialista por excelencia. Nunca vamos a olvidar que en mayo del 68, cuando la gran revolución en París, Sartre estaba parado sobre un tanque de no sé qué, de esos de 200 litros grandes, arengando a la gente, ¿no es cierto? Y para nosotros un filósofo que entraba al tener contacto con la masa, que representaba la antifilosofía, porque el filósofo siempre fue un hombre encerrado en su búnker, haciendo no sus cosas, y de repente uno lo ve en contacto con las masas, era atractivo, ¿no? Claro. Sartre tenía un atractivo especial. Lo que pasa es que muchos tragaban sin digerir todo lo que Sartre decía, y para mí fue muy revelador leer las palabras de Sartre, ¿no? Donde él hace una autocrítica también, y ahí donde él habla de su fe y de la crisis que vivía llevando el ateísmo hasta el fin, como dice él. Entonces eso era muy interesante. Entonces cuando yo hablaba con mis amigos y ellos hablaban de Sartre, de pronto yo sacaba el libro Las Palabras. Tengo todavía la primera edición que se hizo en Buenos Aires, la editorial Losada, y yo tenía subrayado allí ciertas cosas y conversaba con ellos, y guardo también ese ejemplar ya envejecido, porque es un testimonio de esa lucha. Quiero decir que no es fácil, pero es apasionante. Llegar a consolidar una vida de fe y tratar de servir al prójimo y de no negarse a la intelectualidad y de tratar de comunicar con la gente, es un largo trabajo, ¿no? A veces cuando yo doy algunas conferencias, una vez me preguntó alguien, ¿cuánto tiempo le llevó preparar esta conferencia, no? Y yo le digo, 30 años me llevó, porque no es el tiempo que uno gasta allí armando algo, es toda la experiencia que uno pone en todo eso, de todo lo que uno ha vivido y de todas sus luchas, ¿no? En todo esto me acompañó Celia, mi esposa. Nosotros nos casamos siendo muy jóvenes, yo tenía 22 años y ella tenía 20 años. Lo que quiere decir que toda esta lucha fue también una lucha compartida, y tal vez la única persona, interlocutor válido que tenía era mi esposa. Éramos muy jóvenes y podíamos conversar y discutir y leer, y hasta hoy en día, ¿no?, lo hacemos. Yo tengo una gran crítica en mi esposa, la mejor crítica que tengo, porque es una crítica bien intencionada, ¿no? Ella busca lo bueno. Y yo tengo que decir que nunca sale un escrito mío sin pasar antes por el tamiz de mi esposa, que lo lee y que me ayuda en todo esto, ¿no? Y siempre nos hemos apoyado mutuamente en nuestros trabajos, y esto nos ha dado satisfacciones dentro de la vida. Porque tampoco se puede hacer esa lucha tan solo que puede uno desfallecer, ¿no? No, claro, por supuesto. Lo que tuve siempre fue un hogar que me brindó un amplio apoyo, ¿no es cierto? Después vinieron los hijos, y los hijos también son críticos peores que la esposa, ¿no? Y bueno, Ariel y Ezequiel son también, ellos leen mis escritos, mis libros, las obras de teatro que tengo escritas, todo, ellos las leen los primeros y son los que me hacen la crítica más despiadada, ¿no? Claro. Y es lo más interesante, porque uno se da cuenta que son críticas que surgen del amor, de no querer que se haga una cosa que no tenga el nivel que ellos creen que las cosas deben tener. Así como hay críticas, yo recuerdo haber mandado una de las últimas obras de teatro que escribí, que se presentó en Buenos Aires, que se llama Línea de Muerte, es una obra policial. Se la mandé por correo electrónico a mi hijo menor, a Ezequiel, y a la hora de haberla mandado, suena el teléfono y me dice, bárbaro, dice, es una obra maravillosa. Decía, está también lo otro, ¿no es cierto? Claro, claro. Que de pronto cuando reciben algo bueno, saben elogiar, no es que están en esa posición de debo criticar siempre, sí, ¿no es cierto? Sino que valoran eso, ¿no? Y yo valoro también el hecho de que ellos hablen. Estaba escribiendo una obra sobre la familia. Ellos dijeron, bueno, la idea general está bien, pero el tratamiento nos parece que no es correcto. Y me hicieron todas las críticas, que es lo que me obligaron a desarmar toda la obra y empezar de vuelta. Pero ya formamos un equipo de trabajo. Y esto es algo que a veces la gente no ve. Porque la gente escucha, y me escucha a mí hablar, ¿no es cierto? Y piensa que este es un hombre que está solo allí, ¿no? No es así. Hay una familia detrás, hay un hogar detrás. Los 10.000 libros esos llegaron a la biblioteca porque los compramos. Y una esposa tiene que aguantar que un esposo tenga un presupuesto tan alto en libros. Yo digo que si yo no hubiera comprado libros en este momento tendría 2 casas más. Claro. No tengo únicamente la casa en la que vivo, pero tendría 2 casas. Porque realmente las sumas que se gastan en libros son importantísimas. Y yo tengo que agradecer a Dios que tengo una familia que me ha apoyado, que sigue en esto, que ha entendido siempre que la formación es importante, que nunca me ha cerrado las puertas. Es una familia
que ha sido edificada alrededor de Jesucristo, ¿no? Y de la fe. Y es una familia de fe. Nosotros somos gente de fe, todos, pero somos gente también comprometida con la realidad. Y esto nos ha permitido tener este programa contigo, de Tierra Firme, y poder transmitir también muchas de esas cosas que forman el bagaje que uno ha acumulado durante mucho tiempo, ¿no? Los grandes músicos en Tierra Firme. La música de Mozart nos acompañó hoy también con el cuarteto para oboe, con Leila Storch y el cuarteto de Filadelfia,
acompañándola en esta obra del autor austríaco. Ahora queremos que usted nos también dé su devolución sobre lo que hemos planteado. Por correo electrónico puede darnos su pensamiento a lo que Salvador nos planteó de manera tan vivencial hoy a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También podrá encontrar este programa nuevamente en www.tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente, para bajar el archivo MP3 gratuitamente, para poder obtener el texto de la conversación también sin costo de su parte. Todos materiales que están allí para que usted disponga y los pueda multiplicar al compartirlos con otras personas. A su vez, le invitamos a dejar su opinión, a interactuar con otros que van dejando su punto de vista de cada uno de los temas. Todo esto en tierrafirmertm.org. Si prefiere una carta al estilo tradicional, hágalo a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Le esperamos la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.